recibir a la doctora Mercedes Castro Laporte. Ella es una visitante frecuente de nuestro instituto, el Instituto de Biología. Ha impartido varios cursos en el instituto y pues, ha venido con cierta regularidad. Es invitada de la doctora Estela Sandoval Zapotitla. Ella es profesora titular de las cátedras de morfoanatomía vegetal y botánica sistemática en la Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela. Ella es de formación académica ingeniero agrónomo y después realizó una maestría en botánica agrícola en el Instituto de Botánica también de la misma universidad, y después realizó un doctorado en biodiversidad y biología evolutiva en la Universidad de Valencia en el Instituto Cabanilles en España. La producción científica de la doctora Laporte incluye numerosos artículos sobre anatomía, citogenética, taxonomía y biología reproductiva de una amplia gama de linajes de plantas con flores, resaltando las familias Cactaceae, Solanaceae y Burseraceae, entre muchas otras. Tengo que decir que me costó un poco de trabajo resumir la línea de investigación de la doctora porque es bastante amplia, ha trabajado y colaborado con muchas personas en diversos linajes de plantas con flores. Y también ha sido coordinadora de numerosos proyectos de investigación financiados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, FONACYT, y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de Venezuela. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Laporte. Adelante. Castro Laporte. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, un poco, el día de hoy les traigo un trabajo que ha surgido de la colaboración que tenemos ya varios años realizando con la maestra Rosalinda Medina Lemos en el área del género Bursera y con la doctora Estela Sandoval relacionado con la parte de la anatomía de estos grupos. Un poco este trabajo surgió en una investigación que estábamos haciendo, trabajando dentro del género Bursera con el complejo Cimarúa, Bursera-Cimarúa, que es un complejo bastante difícil desde el punto de vista taxonómico debido a la similaridad morfológica entre sus especies. Entonces un poco en ese trabajo, pues básicamente dentro del género Bursera se trabaja mucho con caracteres vegetativos, porque las flores pues no dan mucha información en muchos casos, y empezamos a explorar algunas cosas desde el punto de vista de la anatomía y empezamos a ver que los patrones de los cristales de oxalato de calcio parecía que pueden mostrar una información interesante. Entonces un poco esa es la idea que traemos el día de hoy con relación a este trabajo. Un poco lo primero que vamos a hacer es explorar la importancia de los cristales de oxalato de calcio en las plantas, como todo lo que se ha visto con relación a esto, para entonces entrar particularmente a lo que encontramos dentro del complejo Bursera-Cimarúa. La biomineralización ocurre en muchos organismos vivos, ¿verdad? Tanto animales como vegetales, igual hongos, y se considera que es el proceso mediante el cual los organismos convierten iones en solución en sólidos minerales. Básicamente se puede decir que hay más de 60 biominerales generalmente implicados en lo que es vamos a decir así, la fijación de calcio seguido de hierro, obviamente todo lo que son los esqueletos, los huesos, las conchas de los moluscos, que todas estas cosas están implicadas en procesos de biomineralización. Este es un aspecto que se empezó a estudiar particularmente en el siglo pasado, en los años 60 y 70, con todo lo que fue el desarrollo de la microscopía electrónica, que permitió un poco pues, comprender mucho mejor cómo era la dinámica de la biomineralización en distintos organismos vivos. Nosotros en este caso pues nos vamos a centrar en el caso de las angiospermas. Básicamente en las angiospermas tenemos tres tipos importantes de biominerales, ¿verdad? Que forman, vamos a decir así, estructuras sólidas, como es el carbonato de calcio. Aquí tenemos su fórmula, que generalmente son estructuras amorfas, no cristalizan como tal. Igual ocurre con el sílice. Y en el caso de los cristales, en el oxalato de calcio, pues estos sí cristalizan y es quizás donde tenemos la mayor variabilidad de cristales que podemos encontrar en las angiospermas. En algunos casos también se pueden formar fosfatos de calcio, sulfatos de calcio en algunas plantas, pero ya ese tipo de combinaciones no son tan comunes. ¿Okay? ¿Cómo se forman los cristales de oxalato de calcio? Están asociados a lo que es a la síntesis endógena de ácido oxálico y calcio dentro del organismo.
En el caso de las plantas en particular, las plantas son sumamente tolerantes a lo que son la presencia de oxalato, cosas que no ocurren en animales. Generalmente en animales, cuando se forman cristales de oxalato de calcio, tienen que estar asociados a patologías que se presentan, ¿no? Por ejemplo, los famosos piedras de los riñones, pues son cristales de oxalato de calcio que se forman en el cuerpo de algunos mamíferos debido al consumo justamente de gran cantidad de calcio en diversos alimentos y que trae entonces problemas. Pero en el caso de las plantas, se ha visto que su dinámica es muy diferente y muy diversa. Los cristales de oxalato de calcio, por regla general, se forman dentro de las células. En el caso de las plantas, se forman básicamente en algunas células muy particulares que están asociadas a otras células de otros tejidos en la planta, que son idioblastos de cristales, y se van a formar básicamente en las vacuolas. ¿Okay? Ahí se han hecho estudios de todo lo que es la ultraestructura y la estructura de estas células, y se ha visto que las células asociadas a la formación de cristales de oxalato de calcio tienden a tener una gran cantidad, tienen un citoplasma bastante denso, más denso que las otras células de donde no se van a formar estos cristales. Está asociada a la presencia de gran cantidad de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, todas estas cosas que están asociadas pues, a un metabolismo bastante intenso en lo que es la síntesis de estas estructuras. Y dentro de las vacuolas en particular se ha visto que se forman unas cámaras que tienen una estructura muy particular, generalmente proteica, a la cual esa cámara va a envolver el cristal en formación. Entonces en la vacuola, cuando se forman estos cristales, queda como compartimentalizada, hay como una compartimentalización allí para la formación del cristal. ¿Okay? En el caso de plantas, generalmente, como digo, esa formación es intracelular. Sin embargo, en algunos grupos se pueden formar cristales en las paredes, es decir, una deposición extracelular. Eso es más frecuente en el caso de las gimnospermas. En el caso de las angiospermas es muy común, si nosotros vemos las astroescleroides asociadas a las hojas de la planta de ninfea, vamos a ver una gran cantidad de cristales asociados a su pared. Pero vamos a decir que no es realmente muy común. Los cristales, además de estas células particulares, se pueden formar también en células del epidermis, en células del parénquima clorofiliano, en distintas estructuras. En cuanto a qué funciones se le ha dado a los cristales en el caso de las plantas, se le han dado varias funciones. Quizás las más conocidas son estas que presento aquí. La regulación de los contenidos de calcio en la planta, es decir, las plantas tienen cierta tolerancia al calcio, vamos a decir, soluble dentro de ellas. Si esa cantidad de calcio dentro de las células aumenta muchísimo, entonces se detienen muchos procesos metabólicos y llega a ser tóxico para la planta. Entonces se ha considerado, que durante mucho tiempo se consideró que esa formación de cristales de oxalato de calcio era un mecanismo de la planta para inmovilizar vamos a decir, ese exceso de calcio dentro de la misma. Por ejemplo, esta es una fotografía que les presento de un trabajo que se hizo en Legna, en el género Legna de ahora en las Araces, donde se puede apreciar que en este trabajo ellos fueron aumentando el contenido de calcio en el medio donde estaba creciendo la planta y pudieron ver que cada vez que aumentaba la concentración de calcio, se aumentaba en gran cantidad el número de cristales que se estaba formando. Entonces, de alguna manera, eso aparentemente está diciendo que sí está influyendo rápidamente en lo que es la regulación de los contenidos de calcio en las plantas. También en algunos grupos esto se ha asociado a la desintoxicación de metales pesados. Algunas plantas, esto se ha hecho sobre todo con plantas acuáticas, con pistia, con legna, se han hecho algunos experimentos y se ha visto que en los cristales de oxalato de calcio además se pueden incorporar ciertos metales pesados como el estronio, el cadmio, en algunos casos el aluminio. Sin embargo, no en concentraciones muy altas, pero se ha asociado a ello. Otro de los aspectos a que se ha asociado la presencia de los cristales de oxalato de calcio ha sido la protección contra la herbivoría. Pues yo creo que ese es también un aspecto que muchos conocemos o manejamos. Los cristales de oxalato de calcio en general son poco palatables, ¿verdad? Muchas plantas con altos contenidos de oxalato de calcio deben ser primero procesadas para poder ser consumidas. Por ejemplo, el caso de la piña, que tiene una gran cantidad de cristales de oxalato de calcio, llega un momento en que ya no empieza, como dice uno, a toda la boca a irritarse, ¿verdad? Eso está asociado a la presencia de esa gran cantidad de cristales de oxalato de calcio. En algunas plantas se ha visto
que han hecho pruebas en una especie de SIDA, hay un trabajo referido, donde ellos someten a la planta, que son plantas de ciclos cortos, la someten a una, vamos a decir, herbivoría artificial, y han visto que cuando se somete a una mayor intensidad de herbivoría ha aumentado el porcentaje de cristales de oxalato de calcio en la planta. Eso no ocurre así en todas, es decir, estos mecanismos funcionan en unas plantas de una manera, si cumplen aparentemente, por lo que se puede apreciar, pueden cumplir unas funciones en una, unas funciones en otra. Este es el caso, por ejemplo, de Pistia. En este caso vemos que a nivel de la epidermis se forma una célula que contiene un paquete de rafidio, que es un tipo de cristales. Entonces cuando se roza esto, esta célula se rompe y los cristales pues, pueden penetrar en la piel causando cierta irritación. Entonces en algunas plantas sí se ha podido ver que realmente estos cristales pueden tener importancia para el control del herbivorio. Otros aspectos que quizás son menos conocidos, pero realmente bien interesantes, es el hecho de que se ha asociado a que los cristales de oxalato de calcio podrían promover la liberación del polen y crecimiento del tubo polínico. Es muy común en muchas plantas que a nivel de lo que es la antera madura, a nivel de lo que es el surco estomial, nosotros podamos ver una gran cantidad de cristales de oxalato de calcio. En este sentido, diversos autores han tratado de dar explicaciones del por qué, algunos lo han asociado a que puede contribuir a la apertura o a lo que es la dehiscencia de la antera, sin embargo, eso no ocurre así para otras plantas. Otros han dicho que podría, cuando se quedan en la pared como refringe, podría ser un atractivo a algunos polinizadores. Es decir, se han hecho diversos planteamientos a este respecto. En este trabajo en particular, en una especie de solanácea, donde en las solanáceas es bastante común encontrar esto a nivel de las antenas, la gran cantidad de cristales. Se ha dicho que el oxalato de calcio que queda adherido al polen cuando viaja hacia el estigma, esos cristales podrían contribuir a lo que es el crecimiento del tubo polínico. Sin embargo, vamos a decir que todavía son hipótesis que no están muy bien probadas, entonces bueno, están allí, pero ciertamente es bastante común el encontrar esta gran cantidad. Otro aspecto interesante que se ha planteado con relación a los cristales de oxalato de calcio es que podrían contribuir en algunas plantas, sobre todo en plantas que crecen en zonas secas, a lo que es el ciclo del carbono. Es decir, estas plantas, hay plantas que los cristales de oxalato de calcio cuando se presentan, que se presentan en muchísimas plantas, pueden ocupar o constituir del 3% hasta el 85% del peso seco de una planta. De hecho, en algunas cactáceas se ha visto que es hasta el 90% de su peso seco. Es decir, la presencia de cristales de oxalato de calcio es altísima. Entonces se ha planteado que cuando estas plantas mueren y se incorpora su materia orgánica al suelo, los cristales de oxalato de calcio pueden degradarse y pasar a ser carbonatos y de esa manera como carbonatos ser depositados en el suelo y incorporarse entonces a lo que sería el ciclo del carbono. Particularmente, como les digo, esto se ha visto en zonas secas. Otros aspectos interesantes está asociado a lo que es la regulación de la luz y como fuente de CO2. En cuanto a la regulación de la luz, se han hecho algunos trabajos en el género Peperonia, en algunas especies que crecen en zonas, es decir, plantas de sombra, y se ha visto que estas plantas, este es otro caso, este es el género Pilea de las urticáceas, vemos que hay solamente una capa de parénquima empalizada, tipo embudo, muy común en este tipo de ambientes, y vemos como en cada una de esas células se aprecia la presencia de un gran cristal, en este caso una drusa. Las drusas pues son cristales que tienen muchas aristas. Entonces, en el caso particular de Peperonia, que se hizo un experimento, se pudo observar que cuando la intensidad de la luz era baja, lo típico que ocurre en este tipo de plantas, los cristales estaban ubicados hacia la parte media. Pero cuando la intensidad de la luz aumentaba, los cristales tendían a moverse hacia la parte superior, planteando esos autores que probablemente podría ayudar al sombreamiento un poco de esas plantas, porque en este caso los platillos de las plantas de sombra, los cloroplastos, no están adaptados a recibir una gran cantidad de luz. Eso afecta entonces su proceso fotosintético. Entonces, aparentemente en estos grupos se está viendo que podrían los cristales contribuir a lo que es la regulación de la luz. Y otro caso bien interesante que encontré, que me llamó muchísimo además la atención, es que se hizo un trabajo donde se tomaron especies con distintos mecanismos fotosintéticos, especies S3, S4 y CAM, y trataron que tenían cristales de oxalato de calcio.
Y entonces los autores comenzaron a hacer experimentos con relación a su proceso fotosintético y asociado a los cristales. Y estos autores encontraron que durante la noche el volumen de cristales era mayor que durante el día. Que durante el día, luego del mediodía, cuando cerraban los estómagos, sobre todo esto en zonas secas, ¿okay? En zonas con estrés hídrico y con alta incidencia lumínica. Entonces, estos autores encontraban que se reducía el volumen de cristales de oxalato de calcio en ese momento. Y ellos planteaban que ocurrió una descomposición de los cristales, ¿verdad?, por acción de varias enzimas que liberaban el CO2. Y el CO2 podía ser utilizado en esos momentos donde la entrada de CO2 por los estómagos no podía ocurrir, porque estaban cerrados debido a las altas demandas respiratorias, y entonces se podía mantener la tasa fotosíntesis. De hecho, estos autores plantean que sería como un nuevo mecanismo, vamos a decir fotosintético combinado, le dicen fotosíntesis de alarma, no sé por qué el nombre, pero así le pusieron. Pero es bien interesante todo este planteamiento, ¿no? Y entonces yo creo que en este sentido hay mucho por explorar desde el punto de vista fisiológico en cuanto a cuál es la función de los cristales de oxalato de calcio, que durante mucho tiempo se creyó pues, que eran estructuras inertes solamente para la inmovilización del calcio. Entonces hay mucho que trabajar en este sentido. Sin embargo, pues el enfoque de la presente investigación es más un enfoque obviamente taxonómico. En cuanto a la morfología de los cristales, pues aquí tenemos los 5 tipos, vamos a decir, básicos, más comunes, sin embargo siempre puede haber variaciones o otros distintos tipos de cristales. Tenemos estos cristales que son básicamente del tipo agregado, las drusas pues son un agregado de cristales que forman estas estructuras, vamos a decir, lobosas con muchísimas aristas que pueden tener distintas morfologías en distintos grupos. Los rafidios que forman paquetes aciculares. Cuando nos ponemos a estudiar los cristales encontramos muchas cosas interesantes. De hecho ya se han planteado que hay 6 tipos distintos de rafidio que pueden estar bastante estables en distintos grupos de plantas, entonces nos puede ayudar un poco desde el punto de vista taxonómico. Los estiloides, que son ya cristales solitarios. Las arenas cristalíferas, que son como, pues eso, son cristales muy pequeñitos, siempre también en forma de agregado, y los cristales prismáticos, al igual que los estiloides, son cristales solitarios de distintas formas prismáticas. Pues vamos a ver que puede haber una gran variación en estos cristales. ¿Okay? En cuanto a su distribución, pues se presentan en el caso de los organismos fotosintéticos, los podemos tener desde las algas, helechos, gimnospermas, angiospermas. En las angiospermas hasta ahora se han encontrado en aproximadamente 215 familias, quizás algunas todavía no se ha señalado su presencia, pero bueno, es bastante frecuente la presencia de estos cristales y pueden estar en cualquier parte del cuerpo de la planta. Vamos a encontrar raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas, es decir, no hay límite en la distribución de los cristales de oxalato de calcio, no están asociados a una estructura en particular. En las plantas en general. Ahora lo que sí es interesante es que su morfología y su distribución dentro de una especie es constante. No va a variar, es decir, una especie puede tener 3 tipos de cristales, pero siempre va a tener esos mismos 3 tipos de cristales. Puede ser que en el tallo tenga un tipo, en la hoja otro tipo, eso sí puede ocurrir, pero no va a ser que en un individuo encuentre un tipo, en otro individuo otro. Es bastante estable el carácter del tipo de cristales y dónde se ubica en los distintos órganos de la planta. Es decir, es fijo de que en los tallos está en esta manera, puede ser que en la hoja esté de otra manera, pero no va a variar, es decir, no va a ser que en el tallo esté aquí o allá en algún momento, sino que siempre está en el mismo. Entonces, esto, el determinar que realmente su morfología y su distribución dentro de las especies es constante, le ha dado realmente un gran valor taxonómico a los cristales de oxalato de calcio. No es algo nuevo, los cristales se han visto, el primero que vio los cristales en oxalato de calcio, porque son los más evidentes en las plantas, fue el Leeuwenhoek en el siglo XVII, es decir, no es nada nuevo bajo el sol. Lo que sí un poco creo que en estos últimos años ha cambiado es la importancia que pueden tener desde distintos aspectos. Entonces, quizás uno de los primeros que utilizó más directamente los cristales desde el punto de vista taxonómico fue Soler, ya en el año 1908, a principios del siglo pasado. Él planteó una clasificación en el caso de rubiáceas dependiendo del tipo de cristales que presentaban y dónde se encontraban. Posteriormente se han hecho otros estudios en diversos grupos de rubiáceas. Este es un trabajo que se realizó en una tribu de rubiáceas, donde entonces han visto
la distribución diferente de esos cristales en distintas partes del ámbito. Realmente los autores que más se han dedicado al estudio de los cristales de oxalato de calcio desde el punto de vista taxonómico y ya se han metido en la parte sistemática han sido Lester y Horner. Lester y Horner tienen toda una trayectoria trabajando con cristales de oxalato de calcio y ellos en el 2000 proponen, aunque ya hay gente que había hablado de esto, pero proponen, vamos a decir de una manera mucho más sistemática, el estudio de los macropatrones de los cristales en cada una de las estructuras del cuerpo de la planta. Y esos macropatrones se lo refieren a ellos, a en qué partes se distribuyen, por ejemplo, si están asociadas a las venas, si están asociados a la parte de las areolas, vamos a decir directamente en lo que sería la topografía de la hoja, o asociados por ejemplo, a los haces vasculares en el caso de tallo, raíz, es decir, ese aspecto. Luego ellos hablan ya de cosas más finas, de qué tipo de células están, si están aquí, si están en la primera capa, en la segunda capa, es decir, tú puedes ir explorando diversos aspectos que pueden o no ser informativos, pero que pueden tener cierto valor. Aquí les traigo solo rápidamente algunos trabajos, es bastante amplio, si nos ponemos a buscar van a encontrar diversos trabajos relacionados con la utilidad taxonómica de los cristales de oxalato de calcio. Interesante este caso del género Quillaja, trabajo como ven también de Lester y Horner. Este género pertenece a la familia Quillajaceae, apenas tiene 2 especies, es muy específico con 2 especies. Y durante mucho tiempo Quillaja estuvo dentro de la familia Rosaceae. Actualmente se han hecho ya trabajos moleculares y hace tiempo se plantea entonces que pertenece realmente al orden Favales. De hecho es un poco grupo hermano de las Fabaceae. Y lo que se encontró es que en el caso de Quillaja se presentan estilodios. Y los estilodios no se habían presentado nunca. Es decir, eso da como otro valor a esto, que los estilodios se presentan en todas las familias, no en todas las especies, sino hay representantes en la familia donde se presentan estilodios, en todas las Favales. Mientras que en Rosaceae los estilodios no se presentan. Entonces, como otro carácter que dio, vamos a decir, apoyo el hecho de que este grupo no debería estar dentro de Rosaceae, sino realmente en Favales. Luego tenemos el trabajo desarrollado por Estela Sandoval y colaboradores en la tribu Ocidina de orquídeas, donde ellos también hacen toda una exploración de las especies de esta tribu, encontrando además ya van un poco más allá y en lo que es la parte sistemática, en lo que son las reconstrucciones filogenéticas de este grupo, aprecian que, por ejemplo, los rafidios son el tipo de cristales que van a encontrar en prácticamente todas las especies, que algunas se pueden diferenciar por la presencia de drusa o cómo se distribuyen estas. Entonces, pues realmente está dando información. Otros aspectos, por ejemplo, en el caso de las quenoconoides, estas son quenoconoides argentinas. En este trabajo también en diversas especies ven la distribución de los cristales, particularmente de las drusas. Este trabajo es interesante porque estos autores tratan de determinar los tipos de drusas según la forma que tienen estos agregados y llegan a determinar 2 o 3 tipos que les sirven para separar a sus especies. Igual Horner y colaboradores con Peperomia, Lester y Horner tienen un trabajo bien importante con todo lo que son las piperáceas. Este trabajo es en Peperomias en Perú. Y también ellos encuentran para 35 especies 15 macropatrones distintos que los ayudan un poco a diferenciar estos grupos. Por último, les traigo este caso, me pareció muy interesante porque es a lo que podemos ir llegando cuando se tiene un trabajo de mucho tiempo con un grupo. Este es un trabajo que se hizo en piperales, todo el orden piperales, donde se estudió la distribución de los cristales de oxalato de calcio y luego pues se hace vamos a decir, un análisis de caracteres en las reconstrucciones filogenéticas y ya pues hacen unas inferencias más que van más allá de la parte taxonómica, ¿verdad? Encuentran entonces que en estos grupos las drusas y las arenas cristalíferas aparentemente son los tipos ancestrales, que los otros tipos de cristales serían derivados, que por ejemplo en el grupo con perianto que presentan los piperales, que se dividen en 2 grandes grupos, con y perianto, Aristoloquia presenta principalmente drusas, mientras que su grupo hermano no lo presenta. Y que el grupo que no tiene perianto pues ya presenta una mayor diversidad de cristales, ¿no? Entonces, además, estos autores, por ejemplo en el caso de Piper y Piperomia, que lo trabajaron mucho la familia Piperaceae, también hacen algunas inferencias en cuáles son los cristales que podrían ser ancestrales en Piperomia, en Piper, es decir, tienen muchas posibilidades. Un poco la idea de este recuento que les traigo es un poco para
que veamos las posibilidades que pueden tener el estudio de los cristales de oxalato de calcio, que además no es nada complejo. Vamos a decir que desde el punto de vista de lo que es la parte metodológica es bastante sencillo y no tan costoso, y ya lo vamos a ir viendo. Bueno, entremos ahora en el tema particular de las ulceráceas o del complejo Cimarúa. Entonces, bueno, vamos un poco a ubicarnos en ulceráceas. Ulceráceas está dentro de los sapindales, siendo grupo hermano de las anacardiáceas, por la que se diferencia entre otras cosas, porque en anacardiáceas se presentan resinas que generalmente son tóxicas, en ulceráceas no. La presencia en anacardiáceas es apenas un óvulo por lóculo. En el caso de ulceráceas 2 son algunos de los caracteres que las pueden separar. Dentro de lo que es la ulcerácea, Bursera se ubica en lo que es la tribu Bursera, básicamente en la subtribu Burserina, aunque bueno, aquí hay discusión si esta tribu es monofilético o no, pero bueno, lo que nos interesa es ubicarnos aquí en Burserina, donde Burserina tenemos dos géneros que componen esta subtribu. Bursera, que tiene más de 100 especies y como bien sabemos es un género americano prácticamente, y básicamente su centro de distribución es México. Como sabemos ya más de 100 especies, la mayoría de los endemismos se encuentran en México, entonces pues aquí hay una gran diversidad de Bursera. Y es omnífora, que es un género principalmente africano, con pocos representantes americanos hacia Sudamérica, unas dos especies, que es el grupo hermano de Bursera. En el caso de Burseras, como bien sabemos, pues son plantas que generalmente van a crecer en zona seca, son muy característicos por el tipo de tallo que presentan, aunque hay algunos grupos que tienen los tallos foliantes, rojizos o en este caso amarillos, en otro caso no. La presencia de las resinas, que es, vamos a decir, un carácter bien importante en este grupo, son hojas compuestas con diversos folíolos. Las flores pues pueden variar entre los distintos grupos en cuanto al número de piezas, y el fruto que se ha definido como una drupa dehiscente, en cuanto es un fruto drupal. Dentro de su género, bueno, yo hablo de subgéneros, aquí generalmente ustedes tratan más como secciones, yo sigo más como el planteamiento de Dali, pero básicamente son los mismos. Dentro de Bursera hay 3 subgéneros: el Atrium, que sería lo que aquí llaman la sección Gloquia, Bursera, y este nuevo subgénero que fue propuesto por mi persona en el año 2014, con base a una especie que crece en Sudamérica, que tiene pues, características muy diferenciales de los otros dos subgéneros. Por ejemplo, aquí vemos el tipo de cotiledón, que es entero, mientras que en estas dos es siempre partido, trilobado, pero nunca es entero. La forma del fruto, otras cosas, aunque el afro se separa muy bien del subgénero Bursera, pues Bursera durante mucho tiempo, Bursera inversa, que es la especie que corresponde hasta ahora al subgénero Butingia, había estado dentro de Bursera, pero con esta serie de características pues pudieron ser separados y se propuso ese subgénero. Dentro de lo que es el subgénero Bursera, que es de nuestro interés, está separado en 3 complejos. Estos 3 complejos en estudios filogenéticos han mostrado que son monofiléticos, ¿verdad? Entonces tenemos el complejo que ha sido llamado informalmente Coachotea, que son los cuajiotes, si no me equivoco, Rosalina, el nombre, son los nombres mexicanos, cuajiotes amarillos, ¿verdad? Tenemos luego, estos sí son, lo llamamos de cuajiotes normalmente, que son ya cortezas rojizas, ¿verdad? Y tenemos lo que es el complejo dentro de esto el complejo Cimarúa, que es el de nuestro interés, y el grupo antillano, que ellos están bastante relacionados, como podemos ver desde el punto de vista de las características morfológicas. Sin embargo, vemos aquí, este es un trabajo que fue realizado por Renova y colaboradores en el año 2012, con diversas especies de Bursera, y encontramos entonces que aquí tenemos lo que es el complejo Cimarúa, que es un complejo monofilético separado del grupo antillano. Entonces, básicamente se ha propuesto hasta ahora, que sin embargo esto es un trabajo más que está en pleno desarrollo, porque realmente hay muchas especies que todavía no están claramente ubicadas y probablemente el número de especies que constituyen el complejo puede aumentar. Básicamente tenemos entonces 12 especies presentes en este complejo, todas que se ubican, pueden encontrarse en México, algunas son endémicas de México, otras tienen una distribución más amplia. Esta avellana sí es endémica de Costa Rica. Bursera cimarúa pues es la especie de más amplia distribución dentro de lo que es el complejo y realmente la que presenta una mayor variabilidad en diversos aspectos.
En cuanto al estudio del complejo Cimaruba, Rosell y colaboradores en el 2010 hacen un estudio debido a esa, vamos a decir, similitud morfológica, hasta qué punto esas especies son especies distintas o no. Entonces hacen un estudio molecular y encuentran que realmente pues sí son entidades distintas, ¿verdad? Encuentran solamente que lo que era Bursera ixes sí anida dentro de Bursera cimaruba, entonces consideran que está en la misma especie, pero todas las demás, incluidas aquellas especies denominadas satélites, por su gran parecido morfológico con Bursera cimaruba, pues son entidades distintas. Pero cuando tratamos de diferenciarlas y tratamos de utilizar caracteres morfológicos, pues nos encontramos con estas cosas, ¿okay? Hay unos solapamientos grandísimos que dificultan ese trabajo morfológico para trabajar con estas especies. Entonces, en ese sentido nos hacemos el siguiente planteamiento. La delimitación de las especies del complejo Cimaruba es difícil debido a la semejanza morfológica que se presenta entre las mismas. Por lo tanto, se hace necesario seguir explorando distintos caracteres que puedan contribuir a esta separación. Y entonces los cristales de oxalato de calcio han guardado información taxonómica de utilidad de diversos grupos de angiospermas. De tal manera, vamos entonces a ver si los patrones de distribución y los tipos de cristales de oxalato de calcio podrían contribuir a una más clara delimitación de lo que son las especies del complejo cimaruba. Para esto, entonces, utilizamos, trabajamos con material de barrio básicamente, pues en la colección que se tiene en Mexus es una colección bastante amplia. Se trató en todos los casos en que fue posible tener representar por lo menos, al menos un espécimen cuando se pudo más de todos los estados en México donde está distribuida las especies a fin de poder tener entonces esa variabilidad que se podría presentar allí. Y para la parte de microscopía óptica, primero pues se hidrataron las porciones de folíolo, se utilizó la porción central del folíolo de aproximadamente 2 centímetros, se hidrató y luego se hicieron aclarados con hidróxido de sodio, hipoclorito y se hizo una tinción con azul de toluidina acuosa. Se hicieron preparaciones semipermanentes y luego se observaron el microscopio óptico con distintos tipos de iluminación. Para el estudio de los cristales en la microscopía electrónica, pues igual se tomaron porciones de folíolo, se hizo la metodología clásica que se utiliza en el laboratorio y básicamente lo que se hizo fue una fractura, no creo fractura ni nada, sino que se trató de tomar la parte donde se podía ver el interior de las células para poder estudiar los cristales. Posteriormente, con toda esta información, pues se determinó lo referente a morfología de cristales, marcó patrones, se hicieron análisis estadístico y se realizó un análisis fenético a fin de determinar la utilidad pues, de estos cristales. Aquí tenemos un poco lo que nos encontramos. Básicamente, en todas las especies vamos a encontrar drusas y cristales prismáticos. No hay especies que tengan solo una cosa, solo otra. En todos los casos encontramos drusas y una gran variabilidad de cristales prismáticos. Encontramos por lo menos aquí se presentó 6, pero creo que fueron como 8 tipos distintos de cristales, pero no, la morfología de estos cristales no ayudó a la determinación, porque se presentan en todas las especies, todos los tipos. De manera que en cuanto a los tipos de cristales, pues todas las especies del complejo que se estudiaron presentan el mismo tipo. Donde encontramos algunas diferencias, ya vamos a ver, sin embargo, hay cosas que son bastante estables. Encontramos que en todas las especies la mayor cantidad de cristales está asociada a las venas de distintos órdenes. Siempre asociado a las venas vamos a encontrar la combinación de cristales de drusas y de cristales prismáticos. En lo que es las areolas, es decir, hacia la zona parenclimática, porque hicimos estudios de vistas paradérmicas en este caso, encontramos que solo se presentan drusas, es decir, los cristales prismáticos están delimitados única y exclusivamente a las venas, al tejido vascular. Nunca salen hacia lo que es la parte donde no hay tejido vascular. Luego, en una especie, Bursera rosciana, encontramos la presencia de estilodios tanto en parénquima como en epidermis. En el epidermis no muy abundante, en el parénquima sí mucho más, y fue bien interesante porque es la única especie que presentaba este tipo de cristal. Aquí, rápidamente para no volverlos locos, pero sí hicimos cosas que generalmente en algunos casos no hacemos. En muchos trabajos que revisamos lo que es ¿cómo se llama esto? La determinación de los macropatrones cristales lo hacen solo cualitativamente.
Sin embargo, en este trabajo, cuando empezamos a ver toda esta variación, nosotros decidimos pues, hacer algunas mediciones a ver si eso nos daba información. Por ejemplo, se midió la densidad de cristales a nivel de las venas en todas las especies. La intención era haber contado, yo creo que nos hubiese dado más información, densidad de drusas y densidad de prismáticos, pero realmente era imposible a veces separarlos porque estaban en distintos planos. En algunos grupos se podía, en otros no, entonces pues como no se podía estandarizar, solo se midieron indiferentemente, pues si eran drusas o prismáticos, se midieron los cristales para obtener lo que es la densidad. A nivel de las areolas también se hizo esa medición. También se midió el diámetro de drusas en las areolas y en las venas. Y luego el largo y ancho de los prismáticos. Sin embargo, esto no da mucha información porque realmente son demasiado variables los tamaños, todo. Pero bueno, se hizo la exploración y el tamaño de los estiloides pues, es la única especie que lo presenta. Lo referente a la densidad de cristales en especies, se ha tratado de asociar algunas condiciones ecológicas. Se ha tratado de determinar si la densidad de cristales puede estar asociado con algún tipo de ambiente o algún tipo de suelo. Obviamente, en este trabajo, ya que se trabajó con material de herbario, pues no se tiene esa información referente al tipo de suelo. Esto es sencillamente una cuestión exploratoria. Sin embargo, se trató de relacionar el tipo de ambiente donde crecen estas especies con la densidad de cristales a ver si de alguna manera nos daba información. Lo que encontramos, por ejemplo, es que la especie que tiene mayor densidad de cristales a nivel de lo que son las venas es Bursera instable. La distribución de Bursera instable está restringida a la zona litoral de Jalisco y Oaxaca. Es una zona bastante seca. Entonces, bueno, quizás podría estarnos dando alguna información. En el caso de Bursera cinerea, es la especie que presentó menor cantidad de densidad de cristales. Es una especie que se distribuye en los bordes de bosques secos hasta zonas altas más húmedas, es decir, comparado con esto, aparentemente está en una zona menos seca, podría ahí decir, bueno, está diciendo algo, pero cuando nos vamos a explorar otras cosas, nos damos cuenta, por ejemplo, que Bursera longipes, que crece en una zona bastante seca, y Bursera estandillana, que crece en zonas bastante húmedas, tienen una densidad muy parecida, es decir, ahí no hay información. Es decir, no pareciera estar respondiendo a esos ambientes, habría que ver el suelo. Como digo, esto es sencillamente un planteamiento exploratorio. En el caso de Bursera cimarúa, que tiene una densidad relativamente baja, tiene una distribución amplísima. Entonces, no necesariamente pues, puede estar dando información. Quizás si nos metemos por esta parte, sí tenemos que hacer muestreos en campo y tratar de estudiar el suelo y ver si pues, especies creciendo en distintos, o una misma especie, poblaciones creciendo en distintos suelos puedan tener respuestas diferentes. En cuanto a lo que ya nos interesa de los patrones, una de las cosas más interesantes para separar grandes grupos fue la presencia y densidad de drusas en las areolas. Por ejemplo, Bursera longipes es una especie muy interesante porque tiene muy pocas drusas, es decir, a nivel de las venas tú puedes encontrar drusas, pero son escasísimas. Casi no, en algunos individuos hay una, dos por aquí y allá, muy poquito. Y a nivel de las areolas prácticamente no se crece. Es decir, hay ausencia. Cuando tú ves ese cortecito, ves esa vista paradérmica con esa gran cantidad de cristales prismáticos, prácticamente todo cuadradito, porque las luces dan otra sensación. Ya yo digo, eso es Bursera longipes, no tengo que ver más nada. Ya yo sé que es Bursera longipes. En el otro caso se nos separan dos grandes grupos. Relacionado con lo que es la densidad de las drusas en las areolas, que creo que aquí están los valores, se pueden medir porque se hicieron las mediciones, pero lo que quiero que vean pues, es la imagen, que realmente yo creo que es bien evidente. Como aquí sí se ven drusas, pero son sumamente escasas cuando comparamos con esto, donde pues hay brilla, y eso separa a estos dos grandes grupos de especies. Es decir, la Atenuata cinerea y Cruceris hipermoles tienen este patrón y las otras especies presentan. De ahí nos vamos encontrando con cierta información. Luego, con base, aquí nosotros pudimos determinar o hacemos el planteamiento de 6 macropatrones, ya viendo la parte más fina, donde ¿qué tomamos en cuenta? Ya desde el punto de vista sí cualitativo, porque les digo, no fue posible hacer la medición separada de drusas y prismáticos en las venas porque era muy difícil, pero ya desde el punto de vista cualitativo pudimos comparar la cantidad, es decir, de cuán abundantes eran las drusas y los prismáticos en las venas
y ya con la parte que ya se hizo más cuantitativa de las drusas en las areolas se pudieron ir generando macropatrones. Por ejemplo, en el caso de Bucera longipes tiene un macropatrón único debido a la ausencia de drusas en las venas y la abundancia de cristales prismáticos. Si vemos aquí, por aquí vemos una drusita y eso, y si vemos aquí en este otro tipo de iluminación prácticamente no se distingue, ¿no? Entonces esa especie se caracteriza por la casi ausencia de drusas. No es que están totalmente ausentes, pero son muy escasas. Ya tenemos este macropatrón que nos está encerrando 5 especies, ¿verdad? Donde tenemos drusas escasas aquí, pero cuando vemos a nivel de la vena, fíjense que prácticamente no vemos drusas. Hay drusas, pero son escasas, es decir, los prismáticos predominan en esa zona. Mientras que Bucera ovalifolia y Bucera losiana son muy similares. También tienen pocas drusas en lo que son las areolas, pero aquí cuando nos vamos, pues fíjense que la presencia de drusas es mucho más evidente que en el caso anterior. Pero Bucera rosada es la única especie que presenta estilón. Entonces, de esa manera la separamos de ovalifolia. Luego tenemos Atenuaticineria, que comparten esto de gran cantidad de drusas en las areolas. Vean la cantidad de drusas que se ven a nivel de las venas. Y el otro grupo con también gran cantidad de drusas en las areolas. Cuando vamos a las venas, es decir, las drusas y cristales prismáticos, pues ya baja la relación. Como digo, esto para hacerlo más fino habría que medir las densidades y pues nos ayudaría un poco más a ver si en algún momento lo logramos. Pero básicamente se plantean esos 6 macropatrones que nos ayudan realmente un poco. Entonces ahí, como dice viendo con este otro carácter, algunas especies que pues es difícil a veces solo cuando no tenemos los folíolos. A veces, en muchos casos en Bucera, las colecciones nada más traen folíolos, no traen flores, no traen frutos. Y de alguna manera pues esto se hace con los folíolos, se hace con material herbario, nos ayudaría un poco cuando tenemos ciertas dudas a aclarar. Además de esto, pues hicimos un análisis fenético donde tomamos en cuenta todas estas características de los patrones, metimos la densidad de las drusas y otras características y como vemos nos ayuda a discernir más o menos bastante bien casi todas las especies, exceptuando quizás este grupo que se forma aquí, donde es difícil pues separar a Bucera arbórea, grandifolia y cimaruba, o a Stabilis y Stabellana, pues no se diferencian por los macropatrones de cristales. Pero realmente se logra una resolución bastante interesante cuando pensamos que solamente estamos hablando de cristales, ¿no? Toda la información que nos puede brindar. No resuelve totalmente al grupo, indudablemente, pues hubiese sido maravilloso, pero pues es un carácter que también tiene sus limitaciones, pero nos da bastante información. Cuando nos venimos entonces un poco a comparar lo que se ha hecho con trabajos en el complejo cimaruba, por ejemplo, Atenuata y Resona son 2 especies que se han planteado que son muy afines morfológicamente. Pues si nosotros tomamos un foliolo y le hacemos el estudio, pues va a ser muy fácil. La Atenuata tiene muchas drusas en las areolas, aquí son escasas y aquí está la presencia de los estilorios. Entonces, ahí lo resuelve, si vamos a decir, ayudan mucho los cristales a separar estas 2 especies que morfológicamente en muchos casos, aunque hay caracteres que pueden ayudar, pero a veces se pueden confundir. Igual se ha planteado el caso de ovalifolia y stambellana, también en el caso de los cristales, pues en algunos patrones nos puede ayudar a diferenciarlos. Igual que con Bucera cinerea, que se ha dicho que es bastante afín a grandifolia y a Bucera cimaruba y su patrón de cristales es muy diferente. Entonces, si comparamos con el trabajo que se hizo, donde se tomaron características morfológicas con solapamiento de especies, estos grupos que se solapan, en el caso de cruce con grandifolia, cinerea con arbórea y todo este complejo que los cristales lo ayudan a separar. Entonces nos están ayudando a resolver algunas cosas desde el punto de vista taxonómico. Esto obviamente, como estamos viendo, es un enfoque netamente taxonómico para ayudar a diferenciar las especies que realmente dentro del complejo tienen mucha dificultad y, como les digo, pues a veces encontrar caracteres que sean prácticos es difícil. Y aunque diga, bueno, pero tienes que dejar un foliolo, pero sí, pero es relativamente sencillo, es algo que en un día y medio lo puedes tener, no es un proceso que te va a demorar 10 días o algo así. Entonces de alguna manera es algo relativamente práctico que nos puede ayudar a resolver algunas cosas, ¿no?
En relación a las perspectivas, ¿qué nos queda por hacer aquí? Pues nos queda bastante por hacer. Habría que estudiar los tipos de intrusión de cristales y los otros géneros, las otras especies de los otros complejos, a ver si todo lo que son los subgéneros, ¿verdad?, dentro de Bursera tienen patrones distintos o no, tipos de cristales distintos o no. Ver si ya podemos ir un poco más allá, si en el complejo Cimarúa nos da mucha información, qué podemos hacer cuando comparamos los distintos complejos dentro del subgénero Bursera o del Agaflux, qué podemos encontrar allí. Entonces ahí es todo un campo que todavía podemos seguir explorando. Y pues ya si nos queremos meter en la parte de filogenética, habría que meterse con toda la familia a ver qué está pasando allí. De hecho, yo les digo, yo tenía un estudiante que estaba trabajando con Proteus y Tetragastre, y hay unos cristales que no se parecen absolutamente nada a lo que hemos visto en Bursera. Están como sostenidos, se parecen a un diamante sostenido por unas proyecciones celulares y es un patrón totalmente distinto. Entonces, muy probablemente, si seguimos explorando la familia, y vamos a decir que relativamente sencillo tener material porque podemos trabajar con material del barrio, quizás encontraríamos algo interesante que decir con relación a esto. Bueno, un poco esto era lo que les traía con relación a lo que podemos hacer con los cristales de oxalato de calcio, que a veces los vemos y muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu interesante seminario. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Bueno, al inicio nos hablabas de las probables razones que tiene la planta para estos depósitos. En el caso de Bursera, ¿sabemos para qué le puede servir? Pues decirte ahorita no, pero generalmente estas plantas crecen en zonas bastante secas. Habría que ver un poco y explorar la parte del proceso fotosintético, a ver si por allí hay alguna respuesta, ¿no?, a lo que está pasando. Habría que también ver el tipo de suelo, si son muy ricos en calcio, que eso estaría ayudando vamos a decir, a inmovilizar ese calcio que puede ser tóxico dentro de la planta. Es decir, esa parte fisiológica hay que explorarla para ver qué está pasando. Y otra, pues con esta complejidad que nos muestra, ¿verdad?, que tiene el grupo Cimarúa, pues siempre salta la idea de si sabemos la existencia de hibridación. Creo que en algunos casos sí se ha visto, quizás Rosalinda me puede ayudar un poco más, que maneja mucho mejor el grupo. Sí se da hibridación en el género, pero principalmente en la parte de los copales, los que no esfolian. En Cimarúa no se dan híbridos. Hasta ahorita no hemos cruzado híbridos, pero todos los grupos, diferentes grupos que se han hecho de copales, ahí sí hemos encontrado, y de hecho de ahí se han generado nuevas especies de esos híbridos. ¿Sí? Se han descrito 2 especies nuevas a partir de híbridos que son fértiles, ¿no? Nada más quería preguntarte si no han encontrado alguna correlación de la distribución de los cristales, pero digamos una correlación con otros caracteres que juntos pudieran ayudar a discernir un poquito mejor los grupos. Pues no hemos explorado esta parte, la podríamos explorar a ver si de repente algo relacionado podría ser interesante, qué sé yo, tamaño de folíolos o algo así, que podría, pero realmente no hemos explorado esa correlación. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta más. Si estos macrogrupos que estás detectando o macropatrones, perdón, que estás detectando con los cristales, ¿cómo se comparan estos grupos de especies con los linajes recuperados en las filogenias actuales de Bursera? Bueno, en algunos casos responden, en otros no. Por eso le dimos un enfoque más taxonómico, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, creo que Crucé y Permolis sí tienen una afinidad, están en el mismo, pero en otros casos no, quedan las filogenias ubicadas las especies en unas cosas y ya cuando ves las relaciones de los macropatrones
no pareciera estar dando una señal filogenética en ese sentido. En algunos casos sí, pero es decir, no es una señal clara realmente a ese respecto. A ver, a mí me gustaría preguntar un poco más acerca de la relación que encontraste con la cantidad de agua disponible en los suelos. Exacto. Porque en maderas encontramos que la cantidad de cristales, por ejemplo, en la zona seca de Chamela, que es un matorral, que es una selva baja caducifolia, Sí, la forma. es mucho más alto la cantidad de cristales que las bruceras, por ejemplo, o otras especies que se encuentran en las zonas más húmedas. Sí, aparentemente esta relación se ha encontrado, por ejemplo, el trabajo muy bonito que hicieron, lo hicieron en Filori, porque en Acacia, en Australia, donde hacen toda una revisión de las acacias y encuentran que si hay una correlación, por ejemplo, en las zonas más secas, el porcentaje de cristales es mayor que en las zonas más húmedas. Aquí intentamos explorar eso, pero vimos que, por ejemplo, sí, aparentemente Cinerea, que está como en una zona más húmeda, tiene menos, pero cuando te vas a estar en Leyana, que está en una zona más húmeda todavía, pues no. Entonces no habría que ver el suelo, pues también, Sí. en la composición del suelo. Pero bueno, yo para mí siento que sí, en zonas secas se presentan mucho más cristales, en el caso de la madera, y en zonas húmedas hay mucho menos calidad, porque es una abundancia tremenda de cadenas de cristales en las zonas secas. Sí, es que aparentemente esta señal está, en algunos grupos se ha visto, ¿no? Y lo que planteaban, es decir, yo digo que eso hay que seguirlo como explorando en distintos aspectos. Porque lo que te decía que vemos el trabajo ese que hicieron, como por ejemplo, ese planteamiento de ese nuevo que ellos plantean como nuevo vía fotosintética. Pareciera que en zonas secas es donde esa mayor cantidad de cristales podría contribuir a eso. Pero claro, eso está por explorar en muchos grupos. Entonces, pero sí yo creo que en general la señal es esa. A mayor cuando es más seco el ambiente, hay mayor densidad de cristal. Y tiene que haber algo ahí. Pero tenemos que seguirlo explorando a ver si para todos los grupos es igual, es la misma respuesta a ese estrés o no es la misma respuesta a ese estrés. El estrés es el mismo, el estrés es la falta de agua, a veces hay altas luminosidades, entonces habría que ver cómo se puede Por correlacionar. ejemplo, en el caso de leguminosas es muy evidente, Sí. y en el caso de las pulseras también es evidente, a lo mejor tiene mucho que ver con el grupo taxonómico. Exactamente. Y también habría que ver. Tiene muchas posibilidades. Sí, yo creo que es un campo de conocer la cantidad de agua, por relacionar de alguna manera. Está difícil, pero y además tenemos otra cosa, que realmente las pulseras son residuos, entonces estamos viendo folios. Y en el caso de madera quizás eso se marca más porque la madera está siempre ahí, sometida al estrés. El foliolo, al ser especie de residuo en la época de mayor estrés hídrico, pues no está. Entonces quizá esa respuesta se puede ver mejor en la madera que en los foliolos. pues está muy complejo tu trabajo, pero parece que tiene mucho futuro seguir estudiando los cristales, pero parece una cosa bien difícil. No, pero muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si ya no tenemos otra pregunta, los invito a convivir con Mercedes un poquito más en el momento